Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se codifica una estructura de control propiamente asociada a una condición que nos permite bifurcar el flujo en el sentido vertical. Entonces conocemos a estas estructuras como estructuras de control selectiva. Vamos a simplemente recapitular. Recuerda que puedes tener una estructura selectiva que esté asociada a una condición y simplemente en la parte verdadera, por el sí, se haga por decir una acción A y se me ocurre que se puede hacer una acción B. Y por la parte del no, asociada a una condición, obviamente esto, por la parte del no, no hacemos absolutamente nada y luego continuamos con el flujo. Esta es una estructura de selección simple. Que quiere decir que simplemente hacemos algo cuando la condición se cumple. ¿Sí? Y no hacemos nada por el no. Otra es, ¿no?, la que conocemos como doble, donde el flujo como tal de nuestro diagrama se va a ver desglosado en en dos ramas como tal, ¿no? Se me ocurre por decir, podríamos tener esto. Acá podríamos tener la acción A, la acción B, y se me ocurre que acá podría tener la acción X, la acción Y y la acción Z. Al final de cuentas, este flujo vuelve nuevamente a unirse. Esta es una estructura selectiva doble. ¿Ya? Y finalmente tenemos una que puede ser una combinación de estas dos, que lo conocemos como anidada, ¿no? Anidada. Es decir, que tenemos una condición y dentro tenemos otra condición y luego podemos tener una condición como tal ahí dentro y obviamente ya tener acá, por decir, ciertas acciones dentro del flujo. Por decir, lograr eso. Esto es una anidada o compuesta. Acá la idea es que tú puedas por lo menos identificar inicialmente esta y esta. Si aprendes a codificar correctamente una simple y una doble, vas a ver que pasar a una anidada o compuesta es sumamente simple, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir lo siguiente. Recuerda que esta es una estructura de control. Cuando tú te encuentres con una estructura de control que tienes de representación, esta de acá, lo que tú tienes que tener en cuenta es primeramente que esto es una condición, es un if. ¿Ya? En C++. Entonces colocamos if, paréntesis, condición, paréntesis, y a continuación, ¿sí?, recuerda que esto se está bifurcando, es decir, que este era el flujo principal, esta era la secuencia, ¿no? Recuerda que de acá está volviendo nuevamente a la secuencia principal, este flujo que está yendo por el medio. Ahora, en el sector de la derecha es el único sector donde tenemos acciones, es decir, acá. En esto de acá no hay absolutamente nada. Entonces acá, para que te puedas familiarizar con la parte de codificación, a mí me es útil, inicialmente en este proceso de aprendizaje, encontrar nodos, ¿ya? Nodos que de alguna manera bifurcan la línea principal de mi diagrama de flujo. Es decir, que mira, este es el flujo principal, ¿ya? Si observamos, esta sería la línea, ¿verdad? Pero acá ha ocurrido que voy a tener una bifurcación, que comúnmente empieza acá y parte acá. Entonces, acostúmbrate a colocar estos nodos porque te van a ser muy útiles, aunque sea de manera imaginaria. ¿Por qué? Porque cada nodo que vaya colocando en una bifurcación, cuando yo lo codifique, necesito representarlo por un símbolo que representa inicio. Este es el inicio de esta subrama, si quieres verlo así. Si quieres verlo como línea de tiempo, cuando tú has visto tal vez la serie de Loki, ¿no ve? Tú tienes acá un punto de inicio donde ha salido una rama y eso ha generado otra línea de tiempo. Entonces, ¿qué hacían los otros elementos o los que tenían que mantener la línea del tiempo, defender la línea del tiempo? Hacían de que esta rama por sí termine en algún punto. Entonces, este es su punto de inicio y este es su punto de... Haz de cuenta que estos puntos de inicio tú los tienes que saber identificar y una ayuda que te va a ser útil si es que estás acostumbrado a trabajar con el diagrama de flujo es colocarte estos puntos inicialmente o imaginariamente en esas ramificaciones, en esos noditos. ¿Por qué te digo esto? Porque a partir de esos puntos, cuando tú codifiques, vas a poder fácilmente identificar que este es el inicio y este es el fin. Ahora, y entre estos dos puntos existe una secuencia de instrucciones. Entonces, en C++, la agrupación de una secuencia de instrucciones, ojo, siempre se va a representar entre
dos elementos de inicio y fin, que comúnmente son las llaves, llave de apertura y llave de cierre. Es decir, que acá si yo quisiera representar esto, después de haber escrito esta instrucción if condición, if significa sí, y acá coloco la condición que tengo declarada acá, y a continuación coloco los puntitos que imaginariamente me he puesto en mi diagrama de flujo. Entonces, a partir de ahí yo voy a colocar llave, llave. Esta representación me da a entender de que yo tengo un flujo alterno al flujo principal. Si quieres verlo de manera más técnica, las llaves representan una agrupación de código exclusivo para un determinado bloque. Entonces acá yo voy a recién colocar qué cosas tengo acá. Es que yo tuviese la acción A, recuerda que son instrucciones, punto y coma, y la acción B, punto y coma. Entonces, la manera de representar una estructura de control simple que está representada en un diagrama de flujo y convertirlo a código es a través de esto. Palabra reservada if, paréntesis, introduces la condición. Recuerda que la condición comúnmente está asociada a los operadores de comparación, es decir, que A sea mayor que B, B sea igual que C, por decir. ¿Sí? Entonces acá algo crítico que tienes que tener en cuenta es saber traducir estos operadores del diagrama de flujo al equivalente en C++. Entonces esto lo puedes obtener de tablas que comúnmente lo tenemos en documentación. Por ejemplo, todos los operadores que tú viste en PCInt se acomodan. Mayor o igual, menor o igual, son los mismos. Simplemente que en C++ el igual se lo maneja con doble igual. Eso tienes que tener mucho cuidado. El diferente de se lo maneja con este símbolo. Exclamación, igual. Menor, mayor, mayor, igual, son lo mismo. Ahora, recuerda que las condiciones son combinaciones de preguntas. Pueden ser simplemente una pregunta o varias preguntas. Es decir, que A sea mayor que B y A sea menor que C, por decir. Se me ocurre una combinación doble. Entonces, esta palabra que me permite unir varias preguntas son operadores de conjunción y disyunción. Entonces, por ejemplo, el I en C++ se lo conoce con este operador. Entonces, otro carácter que tienes que saber identificarlo rápidamente en el teclado. Y el O se lo conoce con este símbolo de una barrita vertical. Otro símbolo que tienes que saber de memoria para poder identificarlo en el teclado. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de condición, acá seguramente puedes colocar que A sea mayor que B o, por decir, que A sea menor que C. Entonces, acá no colocamos en castellano con la palabra O, sino que directamente utilizamos el operador respectivo. Entonces, esto te lo presenté en alguna oportunidad. Te lo voy a agregar acá. El operador o disyunción se los representa con doble ampersand. Perdón, esto es conjunción. Bueno, voy a borrar simplemente eso. Y conjunción con doble ampersand. Y la negación, es decir, negar, en C++ se lo utiliza con este operador, ¿no? Símbolo de admiración. Entonces, yo quiero representar diferente de el símbolo de admiración, igual. Entonces, para poder hacer la traducción respectiva y adecuada de una representación en C++. Vayamos a una doble. Voy a copiar todo esto. Vamos a ver cómo se representa una estructura doble. En el caso de que tengamos una representación como esta, recuerda, si tú ves en tu diagrama de flujo o te encuentras con un elemento que tiene esta representación y está teniendo la bifurcación hacia la izquierda y a la derecha y tiene un punto de unión para continuar con el flujo principal, esto es una doble. Estructura selectiva de control doble. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De la misma manera, acá vuelve nuevamente a entrar a la técnica, te colocas un puntito acá y otro puntito acá y te colocas otro puntito, también imaginario si gustas, acá, acá. Cada punto está representado un punto de inicio y un punto de fin de una agrupación de instrucciones. Entonces, lo primero que haces es escribir la palabra if. ¿Sí? Esto no te olvides. Entonces, if, a continuación paréntesis, condición, paréntesis. Esto de acá es este rombo. Voy a pasar por la parte afirmativa, por el sí, por este sector. Entonces,
me voy a este grupito de elementos. Entonces recuerda, tienes un puntito, entonces coloco llave y llave. Acostúmbrate siempre a colocar llave de apertura, llave de cierre, inmediatamente, ¿no? Es decir, los dos a la vez y luego presionas Enter y a continuación colocas acción A, como es una acción, punto y coma, acción B, punto. Ojo, que esto tendrías que traducir en función a lo que esté acá, ¿no? Simplemente estoy tratando de representar como está en el ejemplo. Esta es la parte afirmativa, ya lo tengo. Ahora me toca considerar la parte negativa, el no. El no en C++ significa que tengo que colocar un else. Traducido al castellano, el else significa si no, ¿no? Si se cumple esta condición, voy a hacer esto. Si no, esto significa si no. Entonces nuevamente vuelves al mismo esquema. Acá tengo una agrupación de instrucciones. Estas instrucciones están encerradas en dos puntos, ¿no? Entonces cada punto vas a representar por una llave de apertura y una llave de cierre. Acostúmbrate a colocar directamente las dos y después en medio de las llaves colocarás la acción X, la acción Y y finalmente la acción Z. Esta sería la manera correcta de codificar una estructura selectiva doble. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, por decir, una estructura de control que está anidada? Es decir, tengo una dentro de otra. Vamos a tratar de representar rápidamente un ejemplo. Se me ocurre que acá tenemos lo siguiente. Acá está. Tenemos una condición. La vamos a llamar condición A. Y por acá vamos a la parte afirmativa. Acá tenemos otra condición. Vamos a llamarla condición B. Y por acá tenemos las siguientes acciones. Acción X, acción Y, y por decir, luego venimos a este flujo. Y por decir, acá, por esta lado negativo, tendríamos, se me ocurre, unas 4 instrucciones más. Se me ocurre la acción X1, acción X2, la acción X3 y la acción X4. Observa cómo está el flujo. Entonces, imagínate que tenemos este diagrama de flujo. Estoy seguro que tú puedes entenderlo, pero acá la idea es no solamente entenderlo, sino traducirlo en términos más adecuados, codificarlo. Entonces, ¿cómo tendría que hacer esta codificación? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ubicarte. Bueno, vamos. En este punto yo tengo una condición, porque te das cuenta de que se bifurca y el flujo vuelve y continúa, ya sea por acá o por acá. Es una bifurcación, entonces eso es una condición y quiere decir que tengo una estructura de control selectivo. ¿Qué es lo que hacemos? Colocamos primeramente nuestros puntos imaginarios. Bueno, aquí tengo un punto imaginario y acá tengo otro. Entonces todo esto es un bloque de código. Lo mismo en el otro segmento. O sea que acá tengo nuevamente un punto imaginario. De acá y este de acá. Quiere decir que todo esto también es un bloque de código. Muy bien. Vayamos primeramente por lo que está en el sector de la derecha. Entonces lo primero que voy a hacer es considerar la palabra reservada if, ¿no? If, paréntesis, condición A. Muy bien, entonces la parte afirmativa es todo lo que te lo he encerrado. Entonces voy a colocar llaves. ¿Sí? Entonces todo esto es esto de acá. Bueno, comúnmente esto es bueno. Después, si sabes que por acá hay un no, entonces es preferible que siempre armes primeramente la plantilla. Es decir, acá yo tengo un else y voy a tener una serie de llaves. Me ocurre esto de acá. Entonces, esto que tú estás viendo acá representa esto. Y esto que tú estás viendo acá va a representar todo esto de acá. Arma la plantilla, ¿ya? Entonces, la plantilla comúnmente es if, condición, llaves y a continuación else. El else también obviamente con su llave de apertura y su llave de cierre. Trata de armar esto primeramente, ¿ya? Después te ocupas de insertar lo que tiene que tener adentro. Entonces yo ya tengo la plantilla. Esto que estás viendo acá y representa lo que está marcado con café. Entonces vamos a continuar con el flujo. Punto de inicio y punto de fin. Si continúo con el flujo, observa que acá tengo nuevamente una condición. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Puedes colocar nuevamente un if. If, condición B,
Y observa, ¿qué tipo de estructura de control selectiva vendría a ser? ¿Una simple o una doble? ¿Qué dices? ¿Simple o doble? Una simple. Muy bien, simple. Entonces, si es una simple, me hablas internamente, se supone que acá, en el else, no hay nada. Entonces me olvido, simplemente tengo que considerar la parte afirmativa. Entonces en la parte afirmativa puedes nuevamente a volver a considerar los puntos que te indicaba imaginarios y luego colocas las llaves respectivas. Entonces, para este punto de acá, yo necesito una llave de apertura y para este otro necesito una llave de cierre. Entonces observa que todo esto está dentro de las llaves que anteriormente había puesto. Y ahora, recién dentro de estas llaves, puedo colocar acción X y acción Y. Acciones, punto y coma. Acciones, punto y coma. No te olvides del punto y coma. Muy bien, entonces todo este sector ya lo tengo correctamente codificado. Me tendría que ir a este otro sector de no. Lo bueno es de que, como yo ya hice la representación, entonces lo único que me resta es obviamente considerar que tengo en medio de los puntos. Es decir, que acá tengo 4 instrucciones. Estas instrucciones. Y los tendría que representar de la siguiente manera. Acción X1, punto y coma. Acción X2, punto y coma. Acción X3, punto y coma. Y finalmente acción X4, punto y coma. Entonces, si te das cuenta, no es difícil codificar. Lo único que tú tienes que tener en cuenta inicialmente es cómo vas a traducir. Ahora, para que tú puedas fácilmente hacer traducciones, necesariamente tienes que practicar.